used to. Bueno, ya que nos ponemos get used to y be used to. Vamos a intentar no confundirnos con estas tres expresiones súper importantes en inglés. Y vamos a empezar por el used to, que realmente es una estructura bastante básica. Está muy relacionada cuando se estudia el pasado simple. Y vamos a ver, sencillita, de verdad, no nos subimos mucho de nivel. Una frase podría ser, My mother used to teach me maths when I was a kid. Primero vamos a ver la estructura que tiene. Utilizaremos el used to y después el verbo que queramos utilizar como principal en infinitivo. My mother used to y teach está en infinitivo. La traducción, que aquí nos va a ayudar mucho, lo podríamos decir como solía. Mi madre solía enseñarme, ¿vale? Es para acciones repetidas en el pasado. Y repito, solo en el pasado. Ya veréis por qué estoy recalcando esto. Lo veremos en la siguiente diapositiva. Pero ahora nos vamos a centrar en la estructura. Hemos dicho que en afirmativa es un used to con el infinitivo. ¿Y cómo hago yo la negativa? Pues pondremos I didn't used to go to school on foot. ¿Veis cómo se hace, no? Es como cualquier verbo en pasado. En afirmativa vamos a utilizar la terminación en ed, típica de cualquier pasado regular. Pero ¿qué le pasaba a un pasado regular cuando lo ponemos en negativa? Pues que tenemos que utilizar el auxiliar en pasado, en este caso didn't, y entonces el verbo principal se pone también en infinitivo, use. Entonces sería I didn't use, y luego ya el verbo que queramos conjugar, I didn't used to go, no solía ir, I didn't used to go. ¿Y cómo es entonces la pregunta? Pues volvemos a repetir, como cualquier otra pregunta con un verbo en pasado, como por ejemplo, Did you used to play video games? Did, para marcar el pasado en una pregunta al principio, después el sujeto y después el verbo sin la D, sin la marca de pasado. Y una vez que tengamos la estructura del used to ya hecha, nos pasamos a poner el verbo en infinitivo. ¿Solías jugar? Did you used to play? Y vuelvo a remarcar el tema de que solamente nos va a valer para el pasado. El used to en inglés es una estructura de pasado. Vamos a poner otro ejemplo. Si yo quiero decir, solíamos ir al cine los viernes por la tarde, diremos, we used to go to the cinema on Friday evenings. ¿Vale? Porque era una acción repetida los viernes por la tarde de ir al cine. We used to go to the cinema on Friday evenings. ¿Y qué pasa con el presente? Bueno, imaginaos que esta misma frase de solíamos ir al cine la queremos decir en español en presente. Lo más típico sería decir solemos ir al cine los viernes por la tarde, porque en español este verbo soler sí que lo podemos conjugar en pasado, en presente y en cualquier tiempo. Pero en inglés el used to solamente me va a valer para el pasado. Es decir, que no puedo utilizar esa expresión y poner, por ejemplo, we used to go. El use en presente no existe. ¿Vale? Entonces, de alguna manera habrá de hacerlo en inglés. Por supuesto. Fijaos qué fácil. We usually go to the cinema on Friday evenings. Utilizamos un adverbio de frecuencia, normalmente ponemos el usually y ya la tenemos hecha. Es decir, solemos ir al cine y normalmente vamos al cine, es la misma estructura en inglés. We usually go to the cinema. Yo creo que más o menos os habrá quedado claro. Aún así, vamos a practicar un poco. Vamos a pensar en alguna traducción y vamos a decir, a ver cómo podríamos poner, solíamos comprar camisetas en esta tienda. Pues muy fácil. We used to buy t-shirts in this shop. Lo habéis acertado, ¿verdad? Vamos a por otra. Mi prima no solía visitarme los fines de semana. My cousin didn't used to visit me at weekends. Venga, hay una más. Esta en pregunta. ¿Dónde solíais ir de vacaciones en verano? Venga, os dejo un segundito más y contestamos.
Where did you used to go on holidays in summer? Como os pregunta, did you used to? ¿Vale? Ya veis que realmente es un tiempo un poco distinto al resto, pero es bastante sencillito y ya os digo, muy básico. Lo difícil viene ahora. Empezamos con estructuras como el be used to. También lleva el used to, pero le pongo el be delante. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Una frase sería, I am used to waking up very early. Y entonces, ¿cuál es la estructura? Hay un used to, pero cuidado porque delante lleva un verbo to be y atención, súper importante. Detrás de esto lleva una ing. Esto lo vais a ver muy poquito en inglés, un to seguido de una ing. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver dos de las estructuras que sí que lo llevan. El be used to con ing. ¿Y esto qué significa realmente? Pues significa estar acostumbrado a. Para acordaos, lleva el verbo to be, ¿verdad? El verbo to be se puede traducir como estar. Pues ya lo tenemos, estar acostumbrado a. Pero cuidado, que esto sí que se puede utilizar con todos los tiempos, porque hay un verbo to be que podemos conjugar en todos los tiempos que necesitemos. Vamos a ver cómo será la negativa. Yo creo que os lo podéis imaginar. She isn't used to speaking English. Verbo to be, lo niego y ya tengo hecha la negativa. Y el used to no lo toco para nada. Y la ing, por supuesto, tampoco. ¿Cómo será la pregunta? Pues igual de fácil. Are they used to sleeping in tents? Verbo to be lo pongo delante y ya tengo hecha la pregunta. El used to no lo cambio para nada y la ing no la cambio para nada. Realmente la estructura es bastante fácil de acordarse porque es conjugar un verbo to be. Lo único es empezar a relacionarla con este significado. Pero no os preocupéis que al final del vídeo haremos unas cuantas frases para que nos quede más claro. Pero antes he dicho que se puede utilizar en todos los tiempos. Así que vamos a ver unas cuantas frases de ejemplo en otros tiempos distintos. Empezamos por el básico, por el presente. We are used to working long hours. Acordaos de la ing, que no va a salir de forma natural al principio. Eso está en presente. El verbo to be, por lo tanto es estamos acostumbrados a trabajar muchas horas. Si ponemos, por ejemplo, she has been used to training very hard, utilizo has been, por lo tanto es un presente perfecto, ella ha estado acostumbrada a entrenar. They will be used to living abroad. Will be, futuro. Ellos estarán acostumbrados. Were you used to studying in French? Y esto a veces lía un poco porque tenemos el were en pasado y el used to que parece un pasado pero que realmente no lo es. Y esto es un tiempo en pasado. ¿Estabas acostumbrado a estudiar? My mother wouldn't be used to using a smartphone. Y aquí con un condicional. ¿Vale? Mi madre no estaría acostumbrada. Y sí, os pongo el using porque es verdad que a veces choca que haya dos verbos tan parecidos, pero es que el used to no se utiliza aquí como usar, sino como estar acostumbrado a. Y puede ser que necesitemos el verbo usar, no estar acostumbrado a usar algo. Y llegamos a la tercera estructura, prima hermana de la anterior, get used to. Vamos a poner una frase de ejemplo para que la veáis. I don't get used to speaking in English all the time. Yo creo que ya estáis viendo los parecidos con la anterior, ¿verdad? La estructura es un get, con un used to, con una ing, ¿vale? Donde antes había un verbo to be, ahora hay un verbo get. Pero el used to, que es invariable, y la ing, también la tenemos en esta estructura. ¿Y esto qué significa? ¿Cómo diferencio esta de la otra? Pues la traducción, fijaos que va a ser bastante parecida. Acostumbrarse a. La otra era estar acostumbrado a y esta es acostumbrarse a. Son muy parecidas en los dos idiomas y a veces cuesta distinguir cuál hay que poner de las dos. ¿Vale? Pero la anterior era estar acostumbrado y esta es acostumbrarse.
Vamos a mirar primero la estructura en negativo que vamos a poner, pues la que tenemos aquí. He doesn't get used to working the night shift. El verbo get se niega como cualquier verbo normal. Don't, doesn't porque lleva el he, etc. Detrás de esto pondremos el used to, que es invariable, y que no se nos olvide la ing. Recalco mucho lo de la ing porque es muy, pero que muy típico que se olvide. ¿Y cómo será la pregunta? Pues bien, habéis acertado. Con el verbo auxiliar delante. Por ejemplo, when did you get used to eating this kind of food? ¿Cuándo te acostumbraste a comer? ¿Vale? Esto es la estructura. Así que, ¿os parece practicar un poco con otros tiempos? Porque sí, al llevar el get también podemos conjugar el get y utilizarlo en todos los tiempos que necesitemos. Por ejemplo, en futuro, they'll never get used to working in an office. They'll never get used to working. Que nunca se acostumbrarán. O por ejemplo, I didn't get used to waking up so early. ¿Vale? I didn't en pasado, I didn't get. Entonces esto sería que yo no me acostumbré. O we aren't getting used to using this material. Sí, vuelvo a poner el used to con el using para que os acostumbréis a que sí que se puede poner. En este caso es un presente continuo. Por lo tanto, tenemos la ing del presente continuo y la ing de esta estructura que me pide una ing. Y sí, todo esto es correcto. Hay dos ings, hay dos used to y todo es correctísimo. La traducción sería algo así como que nosotros no nos estamos acostumbrando a usar este material. Have you got used to living in the city? Presente perfecto. Te has acostumbrado a vivir. Y la última, my brother wasn't getting used to studying Latin. En este caso es un pasado continuo. Mi hermano no se estaba acostumbrando a estudiar latín. Como habéis visto, tanto el be used to como el get used to ya son estructuras de un nivel más alto. Cuesta entenderlas un poco más, cuesta traducirlas y sobre todo cuesta construirlas correctamente, pero son muy interesantes. Y por supuesto no quiero acabar el vídeo sin hacer unos poquitos ejercicios, que en este caso van a ser de traducción, porque normalmente las confusiones las tenemos cuando estamos pensando en español y luego intentamos utilizar estas expresiones en inglés. Así que vamos a hacer unas poquitas frases en diferentes tiempos y con diferentes estructuras. Muy poquitas, no os preocupéis. Mis alumnos no están acostumbrados a hacer estos ejercicios. Acordaos, os voy a dar muy poquito tiempo para pensar la respuesta, así que podéis pausar el vídeo y pensad todo el tiempo que necesitéis. Vamos a ver cómo lo ponemos. My students aren't used to doing these exercises. Como es estar acostumbrado, es el be used to. Como es no están, es presente negativa, aren't. Y acordaos, importante, el hacer tiene que llevar la ing, por el be used to. So, my students aren't used to doing these exercises. Te acostumbrarás a vivir aquí. Te acostumbrarás. ¿Cómo la ponemos? Lo mismo, si necesitáis tiempo, pausa, pero nosotros vamos a resolver ya. You'll get used to living here. Te acostumbrarás. Hay un pequeño truco que es el métese. Cuando decimos eso es porque es el get. Entonces es el get. Como es en futuro, you'll get. Luego ponemos el used to tal cual. Y luego el vivir en ing porque es el get used to living. So, you'll get used to living here. ¿Qué solíais hacer cuando no había internet? ¿Qué solíais hacer? Bueno, pues vamos a poner What did you used to do when there was no internet? El soler en pasado es el used to. Como es una pregunta, el auxiliar did por delante. Pero esta estructura va con infinitivo. Do, not doing, ¿vale? What do you used to do when there was no internet? Nos estamos acostumbrando a escribir en un smartphone. Nos estamos acostumbrando.
Pues será we are getting used to writing in a smartphone. ¿Vale? Estarse acostumbrando o acostumbrarse es el get used to. Lo que pasa es que está en presente continuo. Nos estamos acostumbrando. Entonces, we are getting. Después pongo used to, variable, y después el escribir con una ing. Y la última, venga, que esto ya se acaba, lo tenemos ya hecho. No estaban acostumbrados a comer sano. No estaban acostumbrados. They weren't used to eating healthily. Estar acostumbrados, fijaos que hay mucho parecido con la primera. La primera es en presente, estar acostumbrados en presente, y aquí es estaban acostumbrados en pasado. La única diferencia que hay, verbo to be en presente, verbo to be en pasado. Después el used to y después la ing. They weren't used to eating healthily. Bueno, ya hemos acabado. ¿Qué os ha parecido? La verdad es que son 3 estructuras de verdad súper importantes. Lo que pasa es que es verdad que son bastante liosas. Así que espero que el vídeo os haya resuelto mucho las dudas que podéis tener, sobre todo que os animéis a utilizarlas, porque se utilizan mucho, son bastante comunes. Y si os ha gustado el vídeo, pues ¿qué os puedo pedir? Pues un maravilloso like y que lo podéis compartir con quien lo necesite. ¿Vale? Os dejo por el momento y como siempre, enjoy your English.